la soberbia del rey, llevó a Babilonia a la desgracia final. Estaba profetizado que después de Babilonia se levantaría otro poder, que era el imperio medo-persa. Al caer Babilonia, el año 538 a.C., el rey del nuevo imperio medo-persa decidió mantener a Daniel en su cuadro administrativo. Darío había oído hablar de Daniel, de cómo Dios era maravilloso con él, de cómo él era un hombre sabio, inteligente, como consejero, ayudaba a tomar sabias decisiones. Entonces lo mantuvo en su cuadro administrativo. El nuevo rey confiaba en Daniel. Había escuchado decir que él era un hombre justo e íntegro en la administración pública. Estas cualidades, justicia e integridad, eran resultado de su vida de oración. Daniel era un hombre de oración. Él tenía la costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Aunque estaba lejos de su tierra, en un país ajeno, Daniel se esforzaba para no olvidarse que su verdadero hogar estaba en Jerusalén. Él era solo un peregrino en tierra extraña. Hoy día todos los cristianos tenemos el desafío de recordar que vivimos en Babilonia prácticamente, una tierra que no es nuestra, una tierra de esclavitud. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Somos peregrinos en esta tierra, por lo tanto siempre debemos tener las ventanas de nuestra vida, de nuestra alma, abiertas, contemplando a Jerusalén, a nuestro verdadero hogar, al cielo. Aunque vivimos en esta tierra, aunque caminamos, trabajamos aquí, no podemos olvidarnos que somos peregrinos caminando hacia nuestro destino glorioso y celestial. Pero la integridad y la obediencia, de Daniel a los principios eternos de la ley de Dios despertó enemigos. Y estos enemigos no encontraban motivos justos para acusarlo de nada, porque la vida de Daniel era una vida coherente. Daniel capítulo 6, versículo 5 dice: Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, querido, percibe nuevamente que la ley de Dios está en juego aquí. El relato te mostrará que es justamente la obediencia a esta ley lo que llevará a Daniel a la pena de muerte. ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué otra cosa dice la ley? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Ahora recuerda que fue por obedecer a este segundo mandamiento que Sadrac, Mesac y Abed-nego, los amigos de Daniel, fueron arrojados al horno ardiente. Ellos se rehusaron a obedecer la orden de Nabucodonosor de adorar la imagen de oro hecha por el rey babilónico. Ahora, con Daniel, las autoridades lo atrapan por causa del primer mandamiento, pero lo hacen de una manera astuta y sutil. Van al rey, lo lisonjean. Mira lo que dice Daniel 6:7. Todos han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios y hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Todos hemos acordado. Todos. ¿Quiénes eran todos? Eran unos pocos hombres de influencia, pero el rey se dejó engañar y firmó el decreto. En ese decreto decía que durante 30 días cualquier persona que viviera en aquel territorio debía orar únicamente al rey y a los dioses del rey. Solo que en aquellos días un decreto firmado por el rey no podía ser anulado ni siquiera por el propio rey. Ahora viene el punto crucial de la historia. Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto es interesante. Mucha gente se pregunta, ¿no podía Daniel haber
sido más prudente para no crearse problema, podría haber seguido orando secretamente? ¿Por qué tuvo que abrir las ventanas para ser visto y atraer la atención sobre sí? En primer lugar, querido, Daniel no abrió las ventanas para ser visto por nadie. El texto dice, como lo solía hacer. Esa era su costumbre. Si Daniel, por causa del decreto, cerrase las ventanas, ya estaría entrando en el juego de los perseguidores. Ellos no se quedarían tranquilos, lo atraparían de otra manera. La única manera de salvarse era desobedecer a Dios y obedecer al rey. Pero el profeta no haría eso jamás. Él no racionalizaría su obediencia, ni justificaría su desobediencia. Simplemente obedecería a Dios. Y eso le acarreó la pena de muerte. La historia del horno ardiente y esta historia de ahora de Daniel en la cueva de los leones exponen el método del enemigo para conseguir la adoración y la obediencia de los seres humanos. Cuando la seducción no le da resultado, porque primero ofrece recompensa, te trata bien, pero cuando la seducción no le da resultado, amenaza y persigue. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo seguirá haciendo en el futuro, con los hijos de Dios que decidan ser fieles al Señor. Esto que estoy diciendo lo veremos anunciado a través de las otras profecías que analizaremos más tarde. Ahora, lo que debemos destacar en este punto de la lección es que los acusadores de Daniel fueron movidos por los celos. ¿Sabes? La obediencia y fidelidad de Daniel a Dios y al rey despertaba celos en sus enemigos. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene como resultado la prosperidad. Pero la prosperidad de un hijo de Dios nunca deja felices a los que no aman ni siguen a Jesús. Los celos fueron los primeros sentimientos pecaminosos en el cielo. Lucifer fue víctima de los celos, y los celos continúan vivos. Inclusive dentro de la iglesia y de las familias cristianas hay celos. Los celos son frutos de vivir lejos de Dios, de tener un carácter deformado por el pecado, porque una persona celosa es una persona egoísta, orgullosa, soberbia, prepotente. Lucifer cayó, fue víctima de los celos, y ahora estos enemigos también son víctimas de los celos, y van y crean una intriga en torno de Daniel. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres movidos por esos celos? Pues ellos traman. Tramar significa entretejer, maquinar en lo oculto, planear cínicamente. Aquellos hombres no tenían motivos para acusar a Daniel de nada ilícito, porque la vida de Daniel era una vida de coherencia, de integridad. La vida del profeta era intachable. Así que ellos entonces tramaron un plan, urdieron un plan. Fueron al rey y le dijeron lo que ya mencionamos. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sabes, para Darío el decreto representaba apenas una oportunidad de fortalecer la unidad del reino, de que todos miraran hacia él, concentrar todo el poder en él. Pero para los conspiradores era una estrategia para deshacerse de Daniel, porque ellos sabían que Daniel oraba con las ventanas de su casa abiertas hacia Jerusalén y oraba 3 veces por día. Pero infelizmente el rey cayó en la trampa. El deseo de aquella gente no era darle aires de divinidad al rey. Lo que ellos planeaban era hacer que Daniel cayera, porque ellos sabían que Daniel no oraría al rey, sino solamente a Dios, al Dios creador de los cielos y la tierra. Pero infelizmente, como dije, ya el rey cayó. Tal vez porque le agradó la idea de ser objeto de todas las oraciones del pueblo durante 30 días. O tal vez porque el poder marea. O tal vez porque pensaba que estaba atendiendo un consejo atinado de sus auxiliares. Él, el rey, jamás imaginó que su consejero y hombre de confianza, Daniel, sería la víctima. Sin embargo,
así será también en los últimos días. El pueblo de Dios no será perseguido por algo malo que hará. Será acusado de deslealtad a los poderes de esta tierra, de deslealtad al gobierno, de ser un pueblo rebelde a las leyes del país, cuando en realidad lo único que el pueblo de Dios querrá es obedecer a Dios y nada más. Y ese será un delito por el cual será perseguido. Hablemos ahora de la oración de Daniel. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Jesús dijo un día lo que está en Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si Jesús aconsejó esto, ¿por qué Daniel no fue más cauteloso? ¿Por qué no cerraba las ventanas de su casa para orar? ¿Por qué abría las ventanas en dirección a Jerusalén? ¿Por qué? En primer lugar, querido, como ya dije, Daniel no abrió las ventanas solo en esta ocasión. Él siempre hacía eso, era su costumbre. Tanto así que sus enemigos se aprovecharon de eso para prepararle la trampa. En segundo lugar, Daniel había recibido la visión que nosotros estudiaremos la siguiente semana. Había una lucha cósmica por tras de todo. El diablo no quería un pueblo obediente, sino un pueblo temeroso que retrocediera a la primera señal de peligro. Y Daniel sabía que su testimonio personal sería definitivo para muchos israelitas y no podía volver atrás. A pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios sino al rey, Daniel no tomó ninguna precaución para ocultar su vida de oración durante esos 30 días. Él era minoría absoluta, ya que era el único entre docenas de gobernadores y otros funcionarios que estaba entrando en conflicto con el decreto real. Sin embargo, mediante su vida de oración pública, Daniel demostró que la lealtad que le debía a Dios era primero. Era más importante que su lealtad al rey o al decreto irrevocable que el rey había firmado. Así son las cosas en el reino de Dios, querido. En los tiempos de los apóstoles sucedió lo mismo. Hechos 5, 27 al 29 narra lo siguiente. Cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué cosa extraordinaria, querido. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te voy a explicar algo con relación a esto. Nosotros como los cristianos, según los consejos de la palabra de Dios, debemos ser los primeros en obedecer las leyes del país, en obedecer las leyes de los impuestos, las leyes del tránsito, las leyes de la vida social. Los cristianos debemos ser el ejemplo, los primeros en obedecer las leyes del país. Pero cuando esas leyes o una de ellas se coloca contra la ley de Dios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí necesitamos sabiduría para saber qué ley se está colocando contra la ley de Dios, porque tenemos que obedecer primero a Dios. Nuestra lealtad, nuestro primer compromiso de obediencia es con Dios, después con los hombres. El problema es que a veces nos falta sabiduría. Por ejemplo, yo conozco gente que va frente a una catedral católica y comienza a agredir, a predicar de la bestia. Oye, ¿tú crees que estás defendiendo a Dios? ¿Tú crees que estás predicando la verdad? No. Tú tienes que ser respetuoso con las personas. Si tú quieres que las personas escuchen el evangelio que tienes, las buenas de salvación que tienes, lo primero que tienes que hacer es que las personas quieran oírte. Y ellas no van a oír a ninguna persona que parece un energúmeno ahí agrediendo a los otros. Tiene que haber paz en tu corazón, en tus ojos, tienes que reflejar la paz de Cristo. Tienes que hablar con mansedumbre, de tal manera que las personas quieran oírte. Se necesita mucho equilibrio. Daniel era un hombre equilibrado, porque él abría las ventanas, ya lo dije. Voy a repetirlo por la tercera vez, porque él quería decirle a los otros israelitas, no nos olvidemos que nuestra tierra está en Jerusalén, no aquí.
No nos olvidemos que tenemos que estar siempre con los ojos mirando a Jerusalén, no aquí, y este es el mensaje para nosotros. No te olvides que en esta tierra eres peregrino. Esta no es tu tierra, estamos camino a Jerusalén. En la cuarta parte de este estudio, veremos lo que sucedió cuando el rey descubrió que había caído en una trampa. Y él ya no podía volver atrás. La ley nacional decía que ni el propio rey podía abrogar su decreto. Entonces Darío, porque Darío amaba a Daniel, mandó llamar a Daniel y le dijo lo que está registrado en Daniel 6:16. Esto es extraordinario. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¡Qué confianza del rey! No puedo hacer nada para defenderte, pero yo soy hombre, yo soy apenas un rey. Pero tú tienes un Dios todopoderoso y que ese Dios maravilloso te proteja. Y efectivamente, ese Dios maravilloso lo protegió. ¿Qué dice la historia bíblica? Que Dios mandó sus ángeles y cerró la boca de los leones. Hoy día los leones están vivos. Tus enemigos en el trabajo, tus enemigos en la calle, tus enemigos de todo tipo. Gente que quiere destruirte, te critica, te acaba. Pero tú no tengas miedo. Si los ángeles del Señor cerraron la boca de los leones, ¿por qué no pueden cerrar la boca de tus enemigos en esta tierra? Porque el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Pero mira, el Dios tuyo. Dios no te va a librar si no haces de Dios el Dios tuyo, si no vives con Él una vida de comunión diaria. En segundo lugar, a quien tú sirves. Ese Dios tuyo no basta para ser cantado. Tiene que ser un Dios a quien tú te sometas, a quien tú le obedezcas, a quien tú le sirvas. Y si ese es tu Dios y tú le sirves, entonces Él te librará del peligro. Y así fue con Daniel. Los leones no le hicieron nada. Entonces llegamos al fin de este estudio hablando de la reivindicación de Daniel después de la prueba. Leo Daniel 6:24 al 26. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Tú te das cuenta cómo el testimonio de un hijo de Dios hace que el nombre de Dios sea enaltecido. Nuestras buenas obras no son para traernos gloria a nosotros. Nuestras buenas obras, que son frutos del Espíritu de Dios, son para traer gloria a Dios. Que el nombre del Dios de Daniel sea enaltecido en los cielos y en la tierra. Que sea anunciado por todos los rincones de mi reino, dice el rey.